Luego de 27 años de matrimonio y 10 meses intentando concebir sin éxito, la tensión en nuestra relación había aumentado considerablemente. Ambos queríamos con todas nuestras fuerzas formar una familia y tener un hijo. Una noche, descubrí que mi esposo había tenido una aventura con su expareja, lo que me destrozó el corazón. Al confrontarlo, me reveló que se debía a que yo estaba luchando por quedar embarazada y, en realidad, él era quien tenía problemas de fertilidad. Ante esta traición y la profunda herida que me causó, decidí poner fin a nuestro matrimonio y le entregué los papeles del divorcio. Mi corazón se rompió al darme cuenta de que, después de casi 3 décadas juntos, nuestro sueño de formar una familia había llegado a su fin. Desde que éramos novios, compartimos el anhelo de tener un hijo, por lo que no perdimos tiempo en intentar concebir después de casarnos. Aunque los resultados negativos me desilusionaron, procuré mantener la calma y la esperanza. Sin embargo, él no lo hizo y se enfurecía cada vez más, incluso llegando a alejarse y no hablarme durante días. Su comportamiento me hacía sentir culpable, como si la incapacidad para quedar embarazada fuera enteramente mi responsabilidad. Hace 6 meses, le sugerí que nos hiciéramos la prueba para descubrir qué nos impedía concebir, pero él rechazó la idea, argumentando que no necesitábamos gastar dinero en pruebas y que solo teníamos que seguir intentándolo. Hace 3 semanas, luego de otra prueba de embarazo negativa, discutimos nuevamente sobre la prueba. Él se mostró cruel y me confesó que ya sabía quién tenía problemas de fertilidad, pero que había intentado no herir mis sentimientos. No había motivo alguno para que él asumiera que yo era la causa de nuestra infertilidad sin siquiera haber hecho la prueba. Esto desencadenó una acalorada discusión, en la que también mencioné su actitud culpable después de cada intento fallido de quedar embarazada. Le recordé que el problema podía ser suyo también, pero él insistió en que no era así. En un momento de crueldad, me amenazó diciendo que podía buscar otra solución o que tendríamos que separarnos, ya que él deseaba encarecidamente tener un hijo, y si yo no podía dárselo, no veía el sentido de seguir juntos. Eso me rompió el corazón, pues habría preferido seguir casada con él incluso sin tener un bebé, porque lo amaba profundamente. Sin embargo, me di cuenta de que no sentía lo mismo, y que solo me veía como un medio para tener hijos. Decidí no hablar con él hasta que se disculpara, pero las disculpas nunca llegaron. Después de 3 días, se marchó de viaje de negocios sin siquiera despedirse de mí, lo que me hirió aún más. Intrigada por la situación, busqué consuelo en el hecho de que al menos había incluido los detalles de su viaje en nuestro calendario compartido en iCloud, como era costumbre cada vez que se ausentaba por trabajo. Sabía que esta vez estaría fuera al menos por 10 días, así que intenté llevar una vida lo más normal posible durante su ausencia. En el tercer día de su viaje, mientras navegaba por Instagram, me encontré con una publicación de la exnovia de mi marido. Ella aparecía sentada junto a una piscina, luciendo un bikini, en un lugar que me resultaba extrañamente familiar. Siguiendo mi intuición, decidí buscar el hotel donde se hospedaba él, y al comparar las imágenes con Google Maps, me di cuenta de que el entorno coincidía exactamente. Aún llena de dudas, decidí llamar a la recepción del hotel para confirmar si ella también se hospedaba ahí. Al pedirles que me conectaran con su habitación, escuché su voz preguntando repetidamente quién era. Decidí no decir nada y colgar sin pronunciar palabra. A pesar de mis intentos por ignorar lo que podría estar sucediendo, ya no pude negar la situación. Me di cuenta de que mi marido me estaba engañando con su exnovia. Tuve la suerte de seguirla en línea y de que aún estuviéramos en buenos términos, ya que de lo contrario, nunca me habría enterado. Fue entonces cuando comencé a pensar que probablemente había agregado los detalles de su viaje en el calendario compartido simplemente por costumbre, sin la intención de que me enterara de su infidelidad. Mis sospechas se confirmaron cuando, luego de ver la publicación, los detalles en el calendario desaparecieron repentinamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que yo había visto su traición. A pesar de mi creciente inquietud, todavía confiaba en su palabra. Sabía que él y su exnovia habían estado juntos por 2 años durante la universidad, pero rompieron poco antes de graduarse. Se mantuvieron en contacto después de eso y eran buenos amigos, tanto que ella asistió a nuestra boda. Al principio me pareció algo extraño, pero mi esposo me aseguró que no había nada entre ellos y que todo era cosa del pasado. Me dijo que solo se reunían en grupo con sus otros amigos y que, de lo contrario, ella siempre estaba viajando. Como ella había sido amable conmigo, seguí su cuenta de Instagram sin mayores preocupaciones. Nunca imaginé que algún día su amistad vendría a la luz de esta manera. Una vez que procesé la situación y la traición de mi esposo, supe que debía poner fin a nuestro matrimonio. Llamé a un amigo cercano y le pedí que me recomendara un abogado de divorcios. Afortunadamente, él pudo conseguir uno rápidamente, ya que también había pasado por un proceso similar. Después de explicar mi situación al abogado y solicitarle que redactara los papeles del divorcio, decidí hacerme una prueba de fertilidad. Sentía que no había nada malo en mí y que mi marido solo buscaba excusas para justificar su fracaso y su traición.
Decidida a seguir adelante, presenté una petición de divorcio por infidelidad durante la siguiente semana. Además, recibí los resultados de mis pruebas de fertilidad, que confirmaron que no había ningún problema relacionado con ella y que no había razón para que hubiera estado luchando para concebir. Todo lo que sospechaba era verdad, y estaba impaciente por confrontar a mi esposo con esta información. Me mantuve ocupada durante esos días, y no tuve tiempo para llorar ni sentirme mal por la situación que estaba viviendo. Mi único objetivo era enseñarle una lección a él. Finalmente, al 11º día, regresó a casa y trató de actuar casualmente alrededor mío, incluso se disculpó por la pelea que tuvimos antes de irse. Me comentó que había estado investigando sobre FIV y quería que lo intentáramos, pero no respondí nada. Fui directa y le pregunté dónde exactamente se había hospedado durante sus 10 días de viaje de trabajo. Se mostró evasivo y dijo que ni siquiera recordaba el nombre del hotel. Al insinuar el nombre del lugar, trató de ignorarlo, pero luego mencioné que había visto una publicación en Instagram de su exnovia en el mismo lugar, lo que resultaba una coincidencia muy extraña. A pesar de sus intentos por ignorar el tema, persistí en mis preguntas hasta que, tras unos 7 u 8 minutos de silencio, finalmente admitió la verdad, aunque no en su totalidad. Confesó que había visto a su exnovia durante el viaje, pero que no me lo había contado porque no quería hacerme sentir insegura. Quise saber exactamente qué había sucedido entre ellos, y aunque intentó cambiar de tema, no me dejé convencer. Al final, cedió y me contó que sí se había reunido con ella en el hotel y que, además, habían acabado durmiendo juntos. Me explicó que su intención inicial era confirmar si él era el que tenía problemas de fertilidad, ya que recordaba que durante la universidad habían roto porque su exnovia había quedado embarazada accidentalmente. En ese momento, él pensaba que había sido culpa suya. Sin embargo, al hablar con ella confesó que lo había estado engañando con otro chico y que el bebé podría no haber sido de mi esposo. Dijo que se había sentido tan decepcionado y tan deseoso de volver a casa que su exnovia lo convenció de quedarse, y en un momento de debilidad, terminaron acostándose juntos. Afirmó que ella le había dicho que se había debilitado al saber que su última esperanza también se había esfumado. Me explicó todo con una calma que me pareció bastante desconcertante. Me dijo que la razón por la que fue a ver a su exnovia en lugar de simplemente hacerse la prueba de fertilidad fue que la segunda opción le parecía más aterradora y definitiva. Orquestar unas vacaciones secretas con su ex para preguntarle sobre un embarazo accidental que había ocurrido hacía años resultaba mucho más conveniente, al igual que acostarse con ella después de la revelación de que el embarazo que su ex había interrumpido en la universidad podría no haber sido causado por él. Después de hablar con ella, se hizo la prueba en un hospital de la ciudad y resultó que él era el que tenía problemas de fertilidad, no yo. También se dio cuenta de que su ex lo había usado, ya que ella solo se había quedado en el hotel durante los primeros 5 de los 10 días, y después del 5.º día se fue, aunque prometió mantenerse en contacto. Al parecer, habían compartido una noche juntos y, al día siguiente, ella lo bloqueó en todas las redes sociales. Se dio cuenta de que todo había sido una aventura de una noche para ella y no la reconciliación emocional que había esperado. Me dijo que se arrepentía de todo y que solo había hecho estas cosas porque estaba frustrado y realmente deseaba tener un bebé y formar una familia. Afirmó estar dispuesto a darle a nuestro matrimonio una última oportunidad. Al escuchar esto, me eché a reír, y no pude parar de hacerlo hasta que le entregué los papeles del divorcio. Le entregué los documentos del divorcio junto con los resultados de la prueba de fertilidad. Después de revisarlos, comenzó a insistir en que todo esto era innecesario y que aún podíamos arreglar las cosas. Pero, en silencio, ya había tomado mi decisión. Había empacado mis maletas y grabado nuestra conversación en mi teléfono. No necesitaba perder más tiempo discutiendo, así que me preparé para irme después de escuchar la historia de su viaje. Al ver mis maletas listas, se puso de rodillas y comenzó a rogarme que lo perdonara, pero no había forma de cambiar lo que había hecho. Ignoré sus súplicas y arrastré mis cosas hacia mi auto. Me subí en él y me alejé, dejándolo llorando en el patio delantero. Conduje hasta la casa de una amiga que había asistido a la universidad conmigo y a quien ya le había pedido que me permitiera quedarme con ella hasta que el divorcio se resolviera. Afortunadamente, ella aceptó amablemente. Como mi esposo no conocía la ubicación de su casa, sabía que no podría encontrarme allí. Han pasado casi 3 días desde que me fui y él me envía mensajes de texto todos los días. No he abierto ni uno solo. Pensé que eventualmente se rendiría, pero hoy recibí una llamada inesperada de mis suegros. En cambio, mi suegra estaba fuera de control y me exigió que respondiera a las llamadas de su hijo o sus mensajes de texto. Al sentirme presionada, le pregunté qué había sucedido exactamente. Me explicó que mi esposo la había llamado, le había contado lo ocurrido y se encontraba sollozando desconsoladamente, diciendo que, ahora que me había ido, ya no veía sentido en continuar con su vida. Incluso admitió no saber qué hacer consigo mismo, pues ahora comprendía que, por más que lo intentara, nunca podría tener la vida y la familia que siempre había anhelado.
Estaba tan angustiado que mi suegra temía que pudiera hacerse daño y quería que lo llamara en ese mismo instante. Sé que puede parecer cruel, pero cuando escuché todo esto, me enfureció. Me sentí como si tratara de hacerme sentir culpable por cuidar de mí misma y tomar la decisión que cualquier mujer en mi lugar hubiera tomado. Tenía la sensación de que estaba utilizando su infertilidad en mi contra y presentándose como la víctima. En lugar de llamarlo, le dije a su madre que él podía hacer lo que quisiera, pues ya no era su esposa al haberme sido infiel. Ella se sorprendió y me acusó de ser cruel. Sin embargo, no me importó. Le respondí que su hijo se lo merecía, pues estaba furiosa. Colgué antes de que pudiera decir algo más y traté de no sentir remordimientos. He reflexionado sobre todo esto, y hace 1 hora aproximadamente, mi esposo me envió un nuevo mensaje de texto. Esta vez decidí abrirlo, y en él me decía que finalmente se sentía mejor y que no era necesario que respondiera si no quería. Sin embargo, me criticó por la forma en que había reaccionado ante la noticia de su crisis emocional, calificándome de despiadada y afirmando que parecía que nunca lo había amado. Quería que entendiera que él también estaba sufriendo en este momento, no solo yo. Me señaló que atravesaba un momento difícil al descubrir que era infértil y nunca podría tener hijos propios, así que debería haber sido más amable con él. Me culpé a mí misma por no haber sido capaz de quedar embarazada, aunque comprendo que debería haber terminado la relación en ese momento. No suelo abandonar las relaciones a menos que se demuestre claramente que no tienen solución, y mi esposo lo hizo al engañarme. Han pasado 3 días desde la publicación original y quisiera agradecer a todos los que respondieron. Gracias a su apoyo y solidaridad, he entendido que debí dejarlo cuando me culpara por la infertilidad. Aprecio la ayuda y el consejo que me habéis brindado, y ahora estoy segura de que tomaré las decisiones correctas para mi bienestar. No volví con mi marido porque no tenía sentido hacerlo. La razón por la que él y su madre insistían en llamarme era para hacerme sentir culpable y manipularme emocionalmente para que regresara con él. No iba a permitir que me hicieran eso, ya que yo también estaba sufriendo tanto como él, o incluso más, pues fui la engañada y perdí mi matrimonio en menos de un día. El hecho de que él se hiciera la víctima en una situación como esta era absurdo. Él no era la víctima, solo fingía serlo para manipularme y hacerme parecer la mala por no preocuparme por él después de que me fuera infiel repetidamente. Me ha seguido enviando mensajes de texto, pero lo he silenciado y no he vuelto a abrir su chat desde su último mensaje, donde me acusaba de ser cruel con él. Tiene un par de semanas para responder a la petición de divorcio, y estoy segura de que hará todo lo posible para convencerme de que no continúe con el proceso. Intentará cancelar el divorcio de alguna manera, pero él no sabe que ya me he rendido en este matrimonio. Es una pérdida de tiempo para él tratar de persuadirme de lo contrario. Podría haberlo perdonado por la infertilidad, pues no fue su culpa, y podría haberlo perdonado por su comportamiento, pero no puedo perdonar su infidelidad. Tuve que volver a casa hoy porque me di cuenta de que había dejado allí una pulsera muy valiosa que mi padre me había regalado. Cometí un gran error al olvidar algo tan importante al hacer la maleta, pero me sentía desorientada en ese momento. También deseaba regresar a casa cuando mi esposo no estuviera allí, pero no quería colarme en lo que alguna vez consideré mi hogar como si fuera un ladrón. Así que me armé de valor y hoy, después del trabajo, fui allí sin importar si él estuviera presente o no. Él parecía feliz de verme en la puerta e intentó abrazarme, aunque no entendía que ni siquiera sonreía ni lo miraba a los ojos. Lo empujé al tratar de acercarse y le expliqué que solo estaba allí para recoger algunas pertenencias y luego me iría. Pareció decepcionado y me acusó de crueldad. Afirmó que fue solo un incidente y que podría perdonarlo y seguir adelante en lugar de darle tanta importancia. Incluso trató de decirme que él mismo habría venido a mí y me habría confesado todo, y que debería al menos tomar eso en consideración y perdonarlo, pues al menos no me mintió. Me costó mucho controlar el impulso de abofetearlo con todas mis fuerzas y traté de ignorar sus absurdas palabras. Continuó parloteando, afirmando que ya no tenía contacto con su ex, como si esa fuera su decisión y no la de ella. Ella fue quien lo bloqueó, y él habría estado más que feliz de seguir hablando con ella. Al agarrar la caja que contenía mi pulsera, estaba lista para irme, pero él me detuvo, bloqueando la salida de la habitación al posicionarse en la puerta. Es considerablemente más alto que yo, y en ese momento sentí miedo, pero solo se quedó allí, insistiendo en que al menos debía darle la oportunidad de explicarse. No tuve más remedio que quedarme y escucharlo repetir las mismas excusas que ya me había dado innumerables veces. Me insistió en que solo se había acostado con su ex por frustración y no porque realmente quisiera hacerlo, y que ni siquiera lo había disfrutado porque ella lo había utilizado. Me aseguró que su ex le había hecho ver cuánto me amaba y que no estaba dispuesto a renunciar a nuestra relación tan fácilmente, que solo necesitaba una oportunidad más para demostrarme que era un buen esposo. Sin embargo, no tenía la intención de darle esa oportunidad. Para poder irme, le dije que pensaría en lo que me había pedido. Esto pareció animarlo y finalmente me dejó pasar. Intentó abrazarme una vez más mientras me alejaba, pero una vez más lo rechacé.
Salí corriendo hacia el auto y me alejé lo más rápido que pude, ansiosa por poner la mayor distancia posible entre él y yo. Llevo media hora en casa y todavía estoy molesta por la actitud de mi esposo, quien cree merecer una segunda oportunidad después de lo que hizo. Estoy segura de que impugnará el divorcio, pero en realidad no importa, ya que tengo pruebas de su infidelidad. Lo frustrante es que él aún no reconoce la gravedad de sus acciones. Nadie merece una segunda oportunidad después de algo así. A lo largo de este proceso, él me ha culpado y hecho sentirme mal, cuando en realidad ha sido él quien ha sido el problema en este divorcio. Actualización. Mi esposo solo tiene una semana para responder a la petición de divorcio. Supongo que todavía espera que, de alguna manera, cambie de opinión, a pesar de no haber respondido a sus llamadas o mensajes de texto durante mucho tiempo. Finalmente, le respondí un mensaje diciéndole que no cambiaría de parecer y que sería mejor que buscara un abogado, pues no debería perder más tiempo ni el mío. Me llamó preguntando si en verdad lo decía en serio. Le confirmé que sí, que no había posibilidad de aceptarlo de vuelta después de lo que me hizo. Hizo todo lo posible para disuadirme, pero estaba exhausta y cansada de sus palabras, así que colgué. Si él no quería tomar esto en serio, entonces era su problema. Le advertí y ahora la pelota está en su tejado. Mi abogado y yo ya estamos discutiendo el acuerdo y cómo resolver todo esto para dejarlo atrás de una vez por todas. Actualización. No se está oponiendo al divorcio, así que pasaremos directamente a las negociaciones sobre el acuerdo. Espero obtener una suma justa y una división equitativa de todos nuestros activos, y estoy segura de que lo lograré gracias a las pruebas que tengo en mi contra. Desde nuestra última llamada, él no se ha puesto en contacto conmigo, pero sí lo hizo su madre. De hecho, no me llamó, sino que llamó a mis padres tratando de regañarlos por criar a una hija como yo, que no tenía piedad por su esposo. Parecía esperar que yo perdonara un pequeño error y le diera una segunda oportunidad. Sin embargo, mis padres no son el tipo de personas que apoyen esa actitud, especialmente cuando se trata de infidelidad, así que fue ella quien fue regañada. Le explicaron que su hijo fue quien cometió un error aquí, por lo que debería apuntar hacia él y no hacia mí, ya que simplemente estaba haciendo lo correcto para mí. Me alegro de que mis padres estén de mi lado y que pronto nuestros amigos también lo sabrán, pues no ocultaré lo sucedido. Todos deberán conocer lo que me hizo, excepto lo relativo a la infertilidad, pues ese tema ya no me compete. Luego de un tiempo sin expresar mis emociones, siento que por fin puedo relajarme y soltarme el pelo, pues las cosas finalmente van en la dirección correcta. Pronto me divorciaré, y él formará parte de mi pasado.